mis manos, toma mi voz en servidumbre para darte honor. 1453, ¿qué ocurre? Ocurre la caída de Constantinopla a mano de los turcos. La gente huye a Europa occidental trayendo consigo no solamente el idioma griego, sino también manuscritos antiguos griegos. Y esto fomenta el renacimiento de la cultura clásica. Pocos años antes, 1440, el señor Gutenberg inventa la imprenta moderna como tenemos hoy en día. Y esto posibilitó que los nuevos conocimientos pudiesen expandirse rápidamente por toda Europa. 52 años después, 1492, tenemos el descubrimiento, o mejor dicho, el redescubrimiento de las Américas, lo cual trajo el colonialismo al mundo, enorme riqueza para Europa y muchas dificultades para los países del sur. 1517 tenemos la Reforma Protestante, una fecha muy importante en el desarrollo de la modernidad. 1543 tenemos el comienzo de la revolución científica con Copérnico, con Ptolomeo, con Galileo, con Kepler, con Isaac Newton. Después, en los siglos XVII y XVIII, tenemos los filósofos racionalistas, comenzando con René Descartes, el francés, que intentaban encontrar la verdad solamente por medio de la razón humana y los procesos científicos, quienes también intentaban librar a la humanidad de las supersticiones, según ellos, de la religión. Estos son los inicios de la época moderna. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las principales características de la modernidad? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de la ciencia, el método científico. Y esta ciencia lleva al hombre a creer que las leyes de la naturaleza son inalterables, que Dios, si existe, no puede intervenir ni interviene en las leyes de la naturaleza. Consideraban que el universo es como una gran máquina, un reloj que Dios comenzó a hacer funcionar y lo ha dejado. Y esto ha llevado a la época moderna del teísmo, de creer en Dios, al deísmo, que cree un Dios lejano que no interviene en el universo. La ciencia moderna pensaba que podía explicarlo todo. Todo conocimiento debe poder comprobarse científicamente por la matemática, por la lógica y por la experimentación. Y esto nos lleva al racionalismo. Si no se puede comprobar científicamente, se rechaza. Así que la ciencia se convierte en la nueva religión de la humanidad en Europa. Y todos deben poner su fe en la ciencia. Y todos deben rechazar las supersticiones de la religión. Y esto llevó al naturalismo, al materialismo, a la idea de que lo único que existe es el universo físico. Dios no es distante ya. No hay lugar para Dios en la cosmovisión. Dios no existe, solamente existe el universo físico, y esto lleva a la desmitologización de la Biblia.
La Biblia está llena de mitos, la Biblia está llena de cosas imposibles, hay que sacarlos. Y llevó a la secularización de la sociedad. Y esto llevó a otra cosmovisión llamada el nihilismo. Si no hay Dios, si solamente hay lo físico, lo material, entonces nada tiene sentido. Llevó a la muerte de las filosofías. Nada tiene sentido. Y esto lleva a vidas sin sentido. Y el desarrollo de la ciencia también llevó a un progresivismo. ¿Qué es el progresivismo? Es la idea de que no solamente hay adelantos científicos como la medicina, la agricultura, las comunicaciones, la producción, que es muy bueno, la revolución industrial, sino que llevó a una fe ciega que la humanidad sola va cada vez mejor, está progresando. Hay un ciego optimismo en la humanidad, en lo que la humanidad puede llegar a ser. Pero en estos últimos 100 años ha habido cada vez más grietas en estas ideas. Hemos visto el aumento de las guerras. Hemos visto el desarrollo de armas de destrucción masiva. Hemos visto nuevos vicios, nuevas formas de pecar. Hemos visto la contaminación ambiental a niveles jamás vistos. Hemos visto el calentamiento global. Hemos visto el desarrollo de nuevas y terribles enfermedades. La pregunta es, ¿realmente estamos progresando? ¿Realmente estamos progresando? ¿Y qué del colonialismo? ¿Qué bien para Europa? ¿Qué bien para Inglaterra, para Holanda, para Francia, para España, para Portugal? ¿Pero qué de la esclavitud? ¿Qué de la muerte que trajeron a millones? Porque los países buscaron su independencia. Entonces surge la pregunta, ¿es la modernidad buena o mala? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Tiene cosas buenas? Agradecemos a Dios por el desarrollo, el avance científico, la medicina, las comunicaciones, la tecnología, la ciencia, todas esas cosas son buenos. Pero el deísmo, el naturalismo, el nihilismo, la fe ciega en la ciencia, en el progreso humano, las armas de destrucción masiva, las guerras, la destrucción del medio ambiente, el calentamiento global, el colonialismo, ¿son buenos? Claro que no. Lo que quiero mostrarles es que la modernidad es una cultura. Y como toda cultura tiene aspectos buenos y malos que tenemos que analizar a la luz de la Biblia. Entonces, ¿qué de la posmodernidad? ¿Qué de la posmodernidad? La posmodernidad, como dije, es una nueva época que desde comienzos del siglo XX empieza a rechazar las conclusiones, ideas, filosofías, creencias de la modernidad. Empieza a ver sus grietas en sus pensamientos y dice, no, están equivocados. Están equivocados. Y la posmodernidad, término utilizado por primera vez con respecto a la arquitectura, ha empezado a influir en el arte, en la literatura, en la música, pero más importante en la educación, en la filosofía y en la religión. Vamos a ver entonces, ¿es buena la posmodernidad? ¿O es mala la posmodernidad? La respuesta es sí. ¿Tiene aspectos buenos?
porque está rechazando algunos de los errores de la modernidad. Pero ¿qué pasa cuando está rechazando las cosas buenas de la modernidad? Es importante que nosotros no seamos reaccionarios. Algunas iglesias han reaccionado en uno o dos sentidos. Algunas iglesias rechazan todo lo posmoderno, aborrecen la palabra. Dicen, nosotros jamás seremos una iglesia posmoderna. Nosotros nos quedamos con nuestra tradición sin darse cuenta que su tradición emergió dentro de la modernidad, con sus errores, con sus fallas. Hay otras iglesias que corren al otro extremo. Algunas de las iglesias llamadas emergentes, que corren a abrazar la posmodernidad y todo lo que trae, con toda su filosofía, bebiendo profundamente de sus enseñanzas y sus ideologías. Pero quiero decirles que en esta noche que creo que no debemos polarizar la situación, no debemos ser reaccionarios, no debemos rechazar toda la posmodernidad ni abrazar toda la posmodernidad. Creo que la Biblia enseña cosas positivas ahí. Creo que la Biblia enseña cosas negativas, nocivas de ahí. En esta noche quiero ver brevemente algunos de los puntos más bien negativos de la posmodernidad para que nuestra iglesia entienda los tiempos como los hijos de Isaacar y que podamos tener cuidado con algunas influencias que están llegando desde Europa hasta aquí. Y después vamos a ver qué oportunidades podemos aprovechar con lo que trae la posmodernidad. Primero, lo negativo. La primera característica, lo más fundamental de la posmodernidad es el rechazo de las cosmovisiones tradicionales. El rechazo de las cosmovisiones tradicionales, especialmente europeos. Por ejemplo, en la actualidad muchos están rechazando el humanismo. Muchos están rechazando el capitalismo. Muchos están rechazando el marxismo. Muchos están rechazando las grandes religiones occidentales, incluyendo el cristianismo. En Europa y Estados Unidos ya están comenzando a vivir una época, lo que algunos llaman post-cristiana. Y creo que estoy de acuerdo creo que es Justo González que prefiere llamarlo post-constantiniana. Europa es un lugar ya post-constantiniana. ¿Qué entiendo por esto? Es decir, que los países que antes eran cristianos y que contaban con el apoyo del Estado, el apoyo de la sociedad en general, tal como el Imperio Romano bajo Constantino en el IV siglo, ya no es así. El Estado y la población se han vuelto antagónicos a las tradicionales creencias y las prácticas cristianas. Las leyes y los valores se están volviendo contrarios al cristianismo. Y lo mismo comienza a suceder en el Perú. Ya se habrán dado cuenta. Tantos países ahora, las leyes que antes se basaban en un fundamento bíblico cristiano de la moralidad, ahora lo rechazan como fundamento. Y la iglesia empieza a vivir en una época post-constantiniana en que muchas veces ya no puede contar con el apoyo de la sociedad. Ahora va a ser importante en muchos países, quién sabe en el Perú, que nosotros vamos a tener que tener el valor de decir, Cristo es el Señor y no el César.
y están dispuestos a pagar el precio. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Inglaterra, cuando una persona defiende sus creencias, se para para decir, eso está mal. Ahora esas personas están yendo a la cárcel, pero con mucho honor, defendiendo sus creencias. ¿A qué se debe todo esto? Se debe al fracaso en parte del progresivismo de la modernidad. No dio los resultados y la gente rechaza las religiones occidentales. Se debe al desprestigio de las instituciones, incluyendo el cristianismo. Y se debe a la gran pluralidad de opciones en un mundo ya globalizado. Una segunda característica de la posmodernidad es el relativismo y el subjetivismo. Con la pérdida de las cosmovisiones cristianas y otras, la gente ya no tiene respuestas. Y ese resultado, el relativismo, el subjetivismo, la idea de que todo punto de vista es igualmente válido. Y la palabra favorita ahora es la tolerancia. Hay que tolerar a todos. Todos pueden tener la razón. ¿Quién eres tú para decir que alguien está equivocado? El relativismo, el subjetivismo. Y ahora en esta época relativista, nosotros como iglesia tenemos que con mayor firmeza que nunca enfatizar la inmutabilidad de las grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. Sin dogmatismo, tal vez, sin autoritarismo, probando las verdades en nuestras enseñanzas y sermones con la palabra de Dios. De esto no nos movemos. Hay absolutos en la palabra de Dios. En segundo lugar, tendremos que prepararnos en la apologética para responder al hombre y la mujer posmoderna, relativista, pluralista, escéptica en cuanto a las instituciones religiosas, como la iglesia. ¿Sabemos responder? Cuando alguien dice, pero es tu verdad, yo tengo otra verdad. El hombre moderno dice, ¿cómo tú tienes una verdad y yo tengo otra verdad? ¿Cómo respondemos a esto? Una tercera característica del mundo posmoderno es el hedonismo, el narcisismo. Pablo ya lo profetizó en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 a 4. Existía aún en el tiempo de Timoteo, pero dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viviendo una época hedonista, narcisista. ¿Por qué? Porque cuando todo se vuelve relativo, esto incluye la moralidad. No hay absolutos morales entonces. Entonces reina la idea de que si te hace feliz, pues hazlo. Si te hace feliz, pues hazlo. Todo se permite en el día de hoy, en la época posmoderna. El rechazo de la religión, el rechazo de Dios lleva necesariamente a la muerte de la ética. Si no hay Dios, ¿quién eres tú para decirme qué es bueno y qué es malo? Si somos máquinas, si el universo es una máquina, si somos solamente moléculas, no hay bien y no hay mal. Así que vive tu vida y yo viviré mi vida. Y esto ha llevado a un hedonismo desenfrenado, un narcisismo.
Y ahora en la sociedad actual predomina el culto al ego, la búsqueda del reconocimiento y la admiración de otros, ilustrado en los famosos selfies. Antes yo iba con mi cámara a tomar paisajes, lugares, edificios, y llegaba a mi casa, mandaba a revelar las fotos en esa época, antes del digital. ¿Acaso vas a ver una foto de mí? Yo decía, pues yo tomaba la foto. Ahora dicen, pero ¿dónde está el paisaje? ¿Dónde está el edificio? Porque tu cabeza está ahí sonriente. ¿Por qué nos enfocamos tanto en nosotros mismos? Es un narcisismo. No quiero ofender, pero eso no pasaba antes. Los blogs, los Twitter, que todos tienen que decir, tomé 2 tazas de café esta mañana, ¿qué me importa? Pero todo lo documentan. Y el Facebook. Soy ingeniero de sistemas, pero no tengo Facebook. Y relacionado al narcisismo está la obsesión por el cuerpo. Ustedes notan que en eso no soy posmoderno. Hay una obsesión por la eterna juventud. Y se ve en el auge del fisicoculturismo, en los aeróbicos, en las cirugías plásticas. Hace años, ¿qué vas a ver eso en la iglesia? Hermano, ese es pecado, decía. Ahora es normal. En las iglesias, si tienes plata, arregla la fachada. Esa es la posmodernidad. Podemos reírnos, pero te digo, es así. Mi pastor ya jubilado, que tiene muchos años, de la noche a la mañana, su cabello se ve de negro a blanco. No sabe por qué. De la noche a la mañana. Próximo domingo predicando en la iglesia, la gente decía, así que te pintabas el cabello. Y dice, ¿me crees tan vano? Pero hoy día es normal. Y no lo estoy criticando, estoy diciendo, es algo de la posmodernidad. La iglesia necesita una clara enseñanza en cuanto a la ética cristiana. El mundo es cada vez más complicado. Hay asuntos éticos que hace 30, 40, 50, 100 años jamás se hubiera imaginado. Y tenemos que responder a los asuntos éticos de la iglesia, en el mundo. Tenemos que responder a las preguntas de la ética médica, la clonación, la eutanasia, el aborto. Estuvimos conversando esta tarde con el pastor Otto sobre las leyes del aborto. La iglesia tiene una respuesta fundamentada a estas preguntas. Y si está escuchando su voz en la sociedad, si son ciudadanos, ¿por qué no hacemos escuchar la voz? Pero primero tenemos que prepararnos para responder. Una siguiente característica de la posmodernidad son la valoración de los sentimientos sobre el razonamiento. La modernidad como que endiosó la razón. Ahora la posmodernidad la tira abajo y dice los sentimientos son lo que importa más. Cuando ves el arte posmoderna, ves un cuadro extraño y dice, ¿qué significa? Y el artista dice, qué bien. No sabes lo que significa, no tiene significado. Tú inventa un significado y cuanto más extraño el cuadro, cuantos más interpretaciones, porque están tratando de llegar de frente a los sentimientos sin pasar por la cabeza. Buscan una reacción. Sin embargo, creo que ambos extremos aquí, el modernismo y el posmodernismo, están errados.
La razón no debe estar aquí muy por encima de los sentimientos, ni los sentimientos muy por encima de la razón. Dios nos ha creado con razón y con sentimientos. Y cuando enseñamos, debemos enseñar cabezas y corazones. Y cuando adoramos, debemos adorar con la cabeza y con el corazón. Yo vengo de Inglaterra, donde tenemos los estragos de la era victoriana. No muestres tus emociones, no se hace esto. No sabes si la persona está triste, si la persona está feliz. Y dice, estoy terriblemente triste. No sabes lo feliz que estoy. No sé, no se nota. Hermanos, necesitamos en nuestras iglesias poder expresar nuestra adoración con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra cabeza y con todos nuestros sentimientos a Dios. Debemos responder con nuestros ánimos, nuestros sentimientos, con nuestro amor a Dios en la prédica, en la enseñanza y en la alabanza. Y realmente esta alabanza esta noche me ha alimentado mi cabeza y mi sentimiento. Gracias a los músicos. Gracias a los músicos. Una siguiente característica de la posmodernidad es el esoterismo. El esoterismo. Pese al rechazo de las religiones occidentales tradicionales, ha crecido el interés en espiritualidades alternativas. La astrología, la cartomancia, la videncia, el espiritismo, el chamanismo, el gnosticismo, las religiones de trasfondo asiático, la nueva era, la meditación trascendental, el Hare Krishna, el interés en los ovnis, los extraterrestres. ¿Y cuántos programas hay sobre los ángeles que personas dicen haber visto? Y todo eso presenta un tremendo desafío. ¿Cómo respondemos con la Biblia y como iglesia contra gente que tiene tantas creencias tan extrañas? Pero creen que hay más que solamente el mundo físico. Hay un avance por lo menos. El hombre moderno decía solamente existe el universo físico, pero el postmoderno dice no estoy tan seguro. Yo creo que tengo un alma, yo creo en lo sobrenatural, yo creo, y podemos aprovechar esto y decir, sí, tiene razón, pero déjame explicarte más correctamente. Con la Biblia hay un mundo espiritual, hay un Dios, tienes alma, tendrás existencia después de la muerte, pese a lo que dice el hombre moderno. Pero la Biblia enseña la verdad de estas cosas. Una última característica que quiero mencionar en cuanto a más o menos negativo de la posmodernidad es la constancia del cambio. Lo único cosa que no cambia es que hay cambio constante. Hay cambio constante. Estamos en una época de modas. Y no solamente estoy hablando de la moda de la ropa, que por alguna razón las mujeres y a veces los hombres sienten que no, esta ropa es del año pasado, no puedo usarlo. ¿Por qué no? Si te sirvió el año pasado, ¿por qué no sirve ahora? Pero no solamente estamos hablando de la ropa, sino la música. No, esa música ya no va. Esa música es del año pasado. Hasta en la comida, no, ya no como esto. Los ejercicios, no, antes yo hacía aeróbicos, ahora hago esto y aquello. Con la religión es igual. El año pasado tenía tal religión, ahora estoy probando con esta.
Antonio Cruz, el autor de uno de los libros, considera que la avalancha informativa o informática de los últimos tiempos convierte al hombre actual en un vagabundo de ideas. Un vagabundo de ideas, recogiendo ideas por aquí y por allá. Y un cantautor y poeta español, Joaquín Sabina, describe esta realidad en una de sus canciones. Dice así, no lo voy a cantar, lo voy a leer. Cada noche un rollo nuevo. Ayer el yoga, el tarot, la meditación, hoy el alcohol y la droga, mañana el aeróbic y la reencarnación. El mundo está cambiando constantemente y debemos reconocerlo, pero esta fascinación por lo novedoso puede beneficiar a la iglesia. ¿Por qué? Cuando miramos la historia de la evangelización de la iglesia en los primeros siglos, y si quieren saber más pueden inscribirse en los CTV este año, vemos que el evangelio avanzó más rápidamente en las ciudades principales y especialmente en los puertos. ¿Por qué? No solamente porque eran estratégicos lugares de comunicación y transporte, sino porque por eso, a raíz de eso, eran los lugares donde siempre llegaban de lugares distantes nuevas ideas. Y como siempre llegaban a los puertos de Corinto y otras nuevas ideas, cuando llega Pablo con el cristianismo, por lo menos hay una abertura, humanamente hablando por lo menos, a algo nuevo. Nosotros vemos en este país que cuando uno va para predicar el evangelio en lugares remotos del país, muy tradicionales con su religión tradicional, sus costumbres tradicionales, es más difícil humanamente hablando entrar con el evangelio. Tenemos nuestras tradiciones. Pero cuando esta misma gente se muda a la gran ciudad, el hecho de tener cambios frecuentes, constantes, los hace humanamente más abiertos a por lo menos escuchar el evangelio. Y nosotros debemos aprovecharlo. Entonces la posmodernidad con su constante cambio es una oportunidad también para que nosotros podamos presentar lo que para algunos es algo novedoso, pero para nosotros es una sola verdad que existe desde la creación del mundo. Ahora en los pocos minutos que me queda voy a hablar brevemente rápidamente de algunos aspectos más bien positivos de la posmodernidad en reacción a lo negativo de la modernidad, que nosotros creo, si somos sabios y entendidos, podemos aprovechar de diferentes maneras. Y le toca a cada uno pensar en su situación, ¿cómo puedo aprovechar estos elementos? Y solamente le voy a dar algunas ideas para ayudarles a pensar. En primer lugar, la sociedad posmoderna ha rechazado el individualismo de la modernidad. Y ahora la sociedad, la juventud posmoderna pone gran importancia en la comunidad. La comunidad. Los jóvenes buscan comunidad, los jóvenes buscan relaciones interpersonales auténticas y siempre quieren estar conectados. ¿Cuántos de ustedes no han apagado sus celulares? No puedo estar desconectado, es como si me desconectara en el hospital de algo, una máquina que me mantiene con vida. He visto documentales de personas en un cuarto con una cámara escondida, dice, hagas lo que hagas, no contestes tu teléfono. Y si no contestes tu teléfono te voy a dar $500. Se van. Y la persona empieza a llamarles. Empieza a vibrar los teléfonos, sonar los teléfonos, no ven a nadie. No pueden dejar pasar. Los jóvenes y los mayores también, posmodernos, quieren estar, conectados. La importancia
de la comunidad. ¿Cuántas personas están conectados con la tecnología? La tecnología de comunicación es tan variadas, tiene cada vez más adeptos o adictos también. Actualmente no tengo celular. No tengo celular. Y sigo con vida. La iglesia puede aprovechar esta nueva tendencia al poner más énfasis en las relaciones. La modernidad promovía los programas en la iglesia. Yo les digo que los programas son un instrumento para llegar a especialmente fortalecer las relaciones. Hay programas cuando todos se sientan y terminan y todos se van y ni se han hablado. Todos presten atención adelante, no se hablan, no pueden conversar y no se conocen. Están años en la iglesia y no saben la persona que siente a 3 asientos al costado. Nosotros tenemos que poner énfasis en las relaciones. Hermanos, si no tiene grupos pequeños en su iglesia, yo les animo a considerarlo. Tenemos que crear ambientes en que la gente se puede conocer, amar, apoyar de diferentes maneras. Algunos están diciendo que tenemos que eliminar las mega iglesias. Tenemos que tener iglesias chiquitas, no necesariamente. Pero tenemos que tener grupos reales, auténticos, de comunidad en nuestras iglesias, en que pueden expresar el amor. Dice 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22, no es un sermón, pero hago referencia obviamente a la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros como entrañablemente de corazón puro, entrañablemente desde las entrañas. Eso no puedes hacer si no conoces a la persona. Una iglesia tiene que amarse. No puedes amar a quien no conoces. Tenemos que crear los ambientes, crear comunidad. Mayormente funciona por medio de relaciones de amistad. Hoy en día, especialmente en Europa, no tanto en el Perú, está llegando eso. Tú tocas la puerta y quieres hablarles de Cristo, no quieren hablar. Tú quieres predicar en las plazas en Europa, no te van a escuchar. Pero puedes hablar con tu amigo, quien te conoce, quien te respeta de Cristo. La mayoría de personas llega a la iglesia ¿cómo? Por medio de una invitación personal. Vamos a estar hablando en este curso en las mañanas que tenemos sobre evangelismo por medio de vínculos naturales, personales. Es la manera de ser evangelismo, especialmente cuando hablamos de evangelismo personal. No estoy en contra de predicar en la iglesia, hay que hacerlo, pero en cuanto a individuos, veamos quiénes están a nuestro alrededor, amigos, familiares, vecinos, colegas. Evangelicémoslos por medio de estas relaciones naturales de comunidad. Una segunda característica positiva de la posmodernidad es que las nuevas tecnologías visuales han recuperado la priorización de la comunicación visual. Yo quería poner muchos visuales esta noche. Evair dice no, para una clase sí, para una conferencia no. Así que no han visto unas tremendas visuales. No tan tremendas. Mientras la modernidad reaccionó en cuanto al uso de figuras, imágenes, representación pictóricas de verdades bíblicas, la posmodernidad está más a gusto con expresiones gráficas. Tiene una preferencia por las imágenes. ¿Cuánta gente en su casa quiere más ver la televisión o una película que escuchar la radio?
La gente quiere imágenes, cuanto menos quieren leer libros, la mayoría de la gente hoy en día. Pero es interesante que ese interés en comunicación por imágenes está muy cercano a lo bíblico. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos en esa cultura mayormente oral, no porque la gente no sabía leer, sino porque la gente no tenía escrituras, porque no había imprenta de Gutenberg, que vino en 1440. Dios se comunicaba de manera simbólica, pictórica muchas veces. Solo tenemos que pensar en el monte Sinaí. El monte mismo es un símbolo. Y el fuego, y el humo, y los truenos. Podemos pensar en el templo y los muebles del templo. Podemos pensar en los sacrificios. Podemos pensar en las fiestas anuales. Podemos pensar en los libros proféticos, en los libros poéticos. Podemos pensar en Dios, dice la Biblia. Dios es como, y no dice una filosofía griega, Dios es como una roca. Dios es como una torre fuerte. ¿Pueden ver? Sí. Dios es como un pastor. Dios es como un guerrero. Es simbolismo que nosotros podemos recuperar. En el Nuevo Testamento, lleno de simbolismo, el bautismo, pura simbología. La cena del Señor. Nosotros no debemos tener miedo al uso de imágenes en este sentido que representan verdades. Dios lo hace. No estoy hablando de la veneración de imágenes de la Iglesia Católica. Estoy hablando que nosotros podemos usar gráficos, diseños para comunicar la verdad. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, es el Logos. Pero no solamente es el Logos, es que la imagen del Dios invisible. Cuando enseñamos, podemos pensar en el uso del PowerPoint, en videos. Podemos suplementar la enseñanza verbal y proposicional, no reemplazarlo, sino suplementarlo con imágenes. Por eso creo que algunas iglesias deben considerar de repente celebrar la cena del Señor con mayor frecuencia, porque es una imagen tan rica y se vincula con ese deseo de íntima comunidad, comunión. Ambos lo vemos en la posmodernidad. No voy a hablar de decoración de locales, lo dejaré para otro momento, pero podemos pensar cómo podemos comunicar verdades pictóricamente. Tercer lugar, el valor de la autenticidad y no de la apariencia es algo que encontramos en la posmodernidad, no solamente en la palabra de Dios. Jesucristo dice en Mateo 6:5, ustedes lo conocen, donde dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. No solamente la Biblia, sino la posmodernidad dice: ya no queremos más apariencia, queremos autenticidad, y podemos responder a eso. La autenticidad. La iglesia debe buscar autenticidad en sus relaciones, en su adoración, en sus oraciones, en sus mensajes. No importa tanto el profesionalismo. Hay que hacer las cosas bien, pero ¿sabes lo que es más importante que hacer las cosas bien? Hacer las cosas de manera auténtica. Yo no mido una oración por la hermosura de las palabras, sino por el corazón de donde sale. Yo no mido una predicación por la oratoria, sino que
por lo auténtico. Yo no mido la música y la adoración por la calidad instrumental solamente, sino por la autenticidad en la adoración. La posmodernidad está buscando autenticidad y nosotros se lo podemos dar. Se lo podemos dar. La iglesia debe preparar líderes espirituales, hombres de Dios, no solamente buenos administradores, sino hombres líderes espirituales, hombres de oración que viven lo que predican. Los ministerios juveniles no necesitan puro entretenimiento. Quieren también tener líderes auténticos, espirituales, que les pueden mostrar cómo vivir la vida cristiana. Casi terminando, tenemos la atracción en la posmodernidad por la diversidad. La globalización ha traído ideas, formas, costumbres tan diversas a nuestras puertas. Antes nuestros países y ciudades eran tan homogéneos y ya no lo son. Ya tenemos una gran diversidad cultural en nuestro medio y nuestra iglesia debe reflejar eso. Antes podías leer libros que dice, y yo he escuchado, me han enseñado que nosotros debemos, cuando queremos formar una iglesia, pensar en un tipo de persona. Y a ese tipo de personas debemos tratar de ser, porque daban la ilustración, porque cuando quieres pescar, hay que pensar en un pez específico, con un tipo de carnada específico. Y yo te digo que el glorioso evangelio se glorifica aún más cuando tenemos gente de toda lengua, toda tribu, toda cultura viniendo a los pies de Cristo. Y nuestra iglesia debe reflejar el barrio donde estamos y el país donde estamos. Ese es cuando Cristo es glorificado. Eso significa que no subdividimos grupos en damas menores, mayores y muy mayores, y hombres menores, mayores y muy mayores, sino que como familia podemos estar juntos y aprender los jóvenes de los mayores de los jóvenes. La riqueza cultural, la diversidad, podemos aprovechar con los instrumentos. Qué bonito ver un grupo de instrumentos tan ecléctico, de diferentes continentes, diferentes orígenes, que reflejan la realidad, y con esto podemos adorar a Dios. No, tiene que ser un órgano de tubos de tal siglo de Europa. Yo tengo uno en mi iglesia en Inglaterra, pero también tenemos instrumentos modernos de diferentes orígenes. Falta el cajón. Pero la diversidad es una característica de la posmodernidad que nosotros podemos incluir de una manera natural en nuestros cultos. La nostalgia histórica. El mundo está buscando sus raíces. Quiere saber de dónde venimos. Hay muchos programas en la televisión sobre la historia del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siglo I, 2000 años antes de Cristo. La gente quiere saber de dónde venimos, y nosotros tenemos que también enseñar a la iglesia de dónde venimos. Algunas personas tienen la idea de que, no sé, los bautistas nacieron de la nada, o los bautistas siempre han existido, formado por Juan el Bautista. Quisiera que no fuese así, pero es así. Muchos creen de esta manera. Nosotros tenemos la culpa como líderes, no enseñamos nuestras raíces. Y a raíz de no enseñar nuestras raíces, hay un separatismo. Nada bueno entre creyentes evangélicos. No, ustedes son de otra denominación, no podemos juntarnos, somos de otra denominación, pero creemos en las mismas gloriosas verdades del evangelio, y no podemos separarnos, porque desconocemos que venimos de una misma rama. Después de la integración del conocimiento, la sociedad posmoderna ya rechaza la dicotomía entre conocimiento intelectual y práctica. Antes, en los seminarios en el siglo XX, tú ibas a estudiar y una serie de cursos teológicos académicos.
Otra serie de cursos prácticos, como si lo teórico y académico y teológico nada tiene que ver con la práctica. Ahora tiene que integrarse. ¿Cómo vas a enseñar teología sin enseñar la práctica? ¿Cómo vamos a predicar un mensaje para la mente? Tenemos que enseñar un mensaje para el corazón, como dijimos. Pero tenemos que enseñar un mensaje para el día lunes en el trabajo. Si nuestros mensajes y enseñanzas no tocan tierra, no hemos predicado, no hemos enseñado. La gente debe preguntar, ¿y qué? Enseñamos cristología, ¿y qué? Enseñamos escatología, ¿y qué? Enseñamos antropología, ¿y qué? Y la gente está preguntando, ¿qué es esto? Vengan a estudiar en los CTV y vamos a enseñar qué significa. Pero esto nos reta a nosotros como profesores, de que los apuntes, las enseñanzas tienen que llegar. ¿Qué significa para el ama de casa en el siglo XXI? ¿Qué significa para la adolescencia en el siglo XXI? Tenemos que aterrizar nuestros mensajes. Y por último, la posmodernidad rechaza el autoritarismo de la modernidad. Hay un rechazo del formalismo, hay un rechazo por el autoritarismo, un rechazo de la burocracia. Y eso es bueno, porque significa que hay un acercamiento a un liderazgo modelado por Jesús, un liderazgo de servicio. Y no solamente en las iglesias, sino en las grandes empresas. Ahora se están dando cuenta que Jesús tenía razón. La mejor manera de dirigir tu empresa y no es tener el presidente en la cúspide de la pirámide controlando todo, sino tener el presidente de la compañía abajo en la cúspide, abajo, apoyando y sirviendo a toda la organización. Y si es así en la empresa, reconociendo el modelo de Jesús, cuanto más en nuestras iglesias. Hermanos, no seamos autoritarios en el liderazgo. Busquemos mayor consenso, buscamos un liderazgo menos jerárquico, menos estructurado, seamos líderes más asequibles, promovemos el trabajo en equipo, promovemos la iniciativa de los miembros, promovemos la amplia participación en las decisiones en la iglesia, recuperemos el verdadero sacerdocio de creyentes que Lutero predicaba pero después desapareció. Rechacemos la dicotomía entre el clero y los laicos y trabajemos todos en el servicio de nuestro Señor. Hermanos, solo son algunas cosas en que nosotros podemos ir pensando, como hemos leído al principio. Seamos como los hijos de Isaacar, que entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Que nosotros sepamos, conozcamos los peligros de la posmodernidad. Que reconozcamos cómo han rechazado las tradiciones. Que reconozcamos el relativismo y subjetivismo tan peligroso. Que reconozcamos cómo enfrentamos el hedonismo, el narcisismo, los sentimientos sobrevalorados, el esoterismo, la constancia del cambio. Pero hermanos, no seamos reaccionarios. Aprendamos cómo podemos aprovechar ese deseo de la comunidad. Aprovechamos a comunicar con imágenes y no solamente palabras. Aprendamos a ser auténticos y no mostrar pura apariencia. Aumentemos la diversidad en nuestras congregaciones. Enseñemos de la historia. Integremos lo teórico con lo práctico siempre. Y rechacemos el autoritarismo para servir como Jesús lo hizo. Este servicio no es débil. El ir a la cruz no es debilidad. El lavar los pies de los discípulos no es debilidad, sino es una fuerza conociendo cuál es nuestra misión. Y que Dios nos ayude con los nuevos retos y aprovechar las nuevas oportunidades
en esta época en que nosotros vivimos. Vamos a orar. Padre amado, vivimos en tiempos cambiantes. Vivimos en tiempos inciertos. No nos gusta el cambio. Especialmente los mayores queremos las cosas como eran, pero el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar como iglesia. ¿Qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar? Padre, no queremos quedar en un tradicionalismo del siglo XX que no es bíblico, pero no queremos apurarnos a unas formas postmodernas nada bíblicas tampoco. Padre, ayúdanos a comprender la cultura. Danos discernimiento en tu palabra para poder entender los tiempos y responder con sabiduría, para poder ser una iglesia relevante, contextualizada, pero sin cambiar los fundamentos de la fe. Ayúdanos, Padre, a predicar a Jesucristo a esta generación sin barreras, siendo fiel a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a considerar estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para dar.